Muy buenos días, mi nombre es María Valderrama, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y hoy hablaremos sobre el lugar de los hechos y su tratamiento. Ahora bien, el lugar de los hechos también puede ser concebido como la escena del crimen o el lugar en donde se ha cometido un ilícito. Y la doctrina refiere a este de manera conceptual como el área o sitio específico bajo la cual se ha cometido un hecho ilícito, y en el cual recaen diversos indicios o pruebas que pueden tener nexo o no con el ilícito en cuestión. Asimismo, el autor Edmond Lacard refiere al sitio del suceso como el testigo mudo que, al ser investigado minuciosamente, nos revela un sinfín de pruebas, indicios o rastros que pueden tener nexo o no con el ilícito que se está investigando. Asimismo, estas pruebas, indicios, rastros pueden ser de carácter orgánico, inorgánico, tangible o intangible, y que al finalizar de las pruebas requeridas nos verificarán si efectivamente tienen nexo directo o no con el ilícito que se está investigando. Asimismo, el sitio del suceso posee una clasificación específica, teniendo como primera clasificación el lugar primario. El lugar primario es aquel en donde se da origen o génesis a la investigación penal. Asimismo, poseemos los lugares secundarios. Los lugares secundarios son aquellos que tienen un nexo directo con la primera clasificación, es decir, el lugar primario. Un ejemplo de eso sería el lecho de un río en el cual se ha encontrado un cadáver. Si bien allí no se ha cometido el ilícito, tiene un nexo directo con el lugar primario, puesto que se han despojado allí del cadáver. Asimismo, se tienen los lugares abiertos. En los lugares abiertos tienen principal acceso los factores ambientales, lo cual puede modificar de cierta forma la escena del crimen. Un ejemplo de los lugares abiertos sería la vía pública. Asimismo, se tienen los lugares cerrados. Los lugares cerrados son aquellos que, mediante su infraestructura, no permiten el acceso a los factores ambientales. Un ejemplo de estos lugares sería una casa, un apartamento, una habitación, entre otros. Asimismo, se tienen los lugares mixtos, que son aquellos que comparten tanto las características de los lugares abiertos como la de los lugares cerrados. Un ejemplo de ello sería la cancha deportiva de alguna institución. Asimismo, se tienen una modalidad muy específica en Venezuela, que serían los lugares cerrados con movilidad, que serían básicamente como los autobuses, los carros, este tipo de aeronaves, entre otros. Asimismo, se tiene la clasificación según el tiempo transcurrido. Cabe destacar que esta es muy importante, puesto que debido al aprovechamiento de las primeras horas transcurridas se podrán aprovechar mejor los indicios o evidencias que yacen dentro del sitio del suceso. Estas pueden ser recientes o antiguas en su defecto. Ahora bien, hablaremos sobre el tratamiento del sitio de los sucesos. Dentro de este se tiene la protección del sitio del suceso, el cual tiene por objeto no permitir el acceso de personas extrañas o ajenas al proceso de investigación, ya que esas podrían alterar, modificar o eliminar elementos físicos de evidencia, por lo cual se debe proteger tanto interna como externamente este lugar mediante la implantación de un perímetro. Asimismo, se tiene verificar y registrar sin alterar la escena del crimen, ubicación y características del lugar, hora en que se cometió el ilícito, medios de comisión, y si existe presencia de testigos, víctimas o el presunto autor de los hechos. Asimismo, se tiene la evacuación del sitio de los hechos. ¿Evacuarlas de quién? De personas ajenas, es decir, de curiosos, de funcionarios que no sean necesarios para la investigación, víctimas y testigos. Asimismo, se tiene la inspección técnica, con todos los procesos los cuales engloban, que quieren decir la verificación ocular, la verificación judicial. Asimismo, se tiene la cadena de custodia como herramienta y garantía legal que permite el manejo idóneo y adecuado desde el momento de la ubicación del área de los sucesos hasta el momento en que finaliza el proceso penal. Asimismo, se tiene la fijación de medidas preliminares para dejar constancia de la originalidad en la cual se encontraba el sitio de los hechos.
Ahora bien, dentro del tratamiento de la evidencia y del sitio del suceso se tienen unos pasos a seguir, que sería la recolección, embalaje, rotulado y envío de las diversas o de los diversos elementos que pueden encontrarse dentro de una escena del crimen o de un lugar de los hechos. Asimismo, se tienen los métodos de abordaje a los diferentes lugares o sitios en donde se haya cometido un hecho punible. Se tiene el método de abanico, en el cual nos indica que el investigador se para en una esquina de la habitación y traza líneas y se regresa por estas mismas, así hasta completar toda el área que se desea investigar. Asimismo, se tiene el método de cuadrante o cuadrillas, en el cual se separa toda el área que se desea investigar o el área de los hechos en zonas y se le da una determinada numeración así hasta recabar toda la evidencia física necesaria. Asimismo, se tiene el método radical, el cual nos refiere a en donde se sitúa el centro del área que se desea investigar y se realiza una circunferencia. Esta puede investigarse de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, en su defecto. Asimismo, se tiene el método del zigzag, que es muy parecido al método de abanico, ya que se trazan líneas de este a oeste, así hasta completar el área que se desea investigar. Asimismo, se tienen las bases legales que representan lo que sería la cadena de custodia, entre otros. El Manual Único de Cadena de Custodia y Evidencia Física, en su artículo 187, nos habla de que todo aquel individuo o investigador que recolecte evidencia física debe comparecer ante la cadena de custodia, la cual representa todos los procesos mediante los cuales se puede recolectar la misma, es decir, el manejo idóneo de esta, lo cual quiere decir la recabación, rotulado, empaquetado, envío, traslado y mantenimiento o preservación de todos estos elementos físicos que se puedan recabar al momento de la investigación del sitio de los hechos. Asimismo, se tiene el artículo 188 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual nos refiere a que todos los organismos de investigación penales deben poseer áreas determinadas para el tratamiento y protección de estos elementos físicos que se consideran evidencias, así como esas áreas deben estar totalmente equipadas en infraestructura, tecnología, entre otros recursos, al momento en el cual se recaba todo este material evidencial. Cabe destacar que la importancia del estudio adecuado y del tratamiento adecuado del sitio del suceso va mucho más allá de lo que se puede ver a grosso modo. ¿Por qué? Porque esto tiene un valor probatorio importante y demasiado esencial al momento del proceso penal, puesto que todas las evidencias, bien sea esta física, tangible, intangible, que pueda presentarse como medio probatorio al momento del proceso, al final dará un resultado fructífero que puede ser la penalidad correspondiente al hecho punible o, en su defecto, demostrar la inocencia de aquel que se le acusa. Puesto que tanto un folículo capilar como una gota de sangre, semen, saliva, uñas, rastros de piel que queden tanto en la víctima o en el cadáver en su defecto como en el área en el que se encuentra pueden determinar evidentemente, como ya se especificó, la culpabilidad o la inocencia de quien se acusa. Gracias por su atención.